Capítulo 642, Guerra, 4. Mientras Liam levantaba la cabeza para mirar al cielo, donde veía una magnífica figura flotando, meditó para sí mismo. ¡Qué poderoso! Ni siquiera Ren podría poner este tipo de presión sobre él. Al menos, según cómo se sentía durante sus batallas con él. Tanto él como Ren nunca se habían enfrentado en un conflicto a gran escala. Habían llegado a un punto en el que su fuerza causaría la destrucción de todo a su alrededor. Su sala de entrenamiento, construida con el equipo más duradero disponible para la humanidad, ya no podía soportar el impacto total de sus ataques, impidiendo que los dos se fueran con todo. Dicho esto, Liam tenía sus ojos, y desde allí podía medir la fuerza oculta dentro de un individuo. Me temo que es incluso más fuerte que Ren. Y no por un pequeño margen. Todo el campo de batalla estaba envuelto en la oscuridad mientras la visión de Liam comenzaba a distorsionarse por la presencia del demonio frente a él. Vea. Tom. Vea. Tom. Liam podía sentir su corazón latiéndole en la garganta mientras seguía mirando al enemigo frente a él. También parecía que el demonio se había dado cuenta de la presencia de Liam, ya que bajó la cabeza y murmuró. ¿Quién eres tú? Liam pudo oír claramente la voz del demonio a pesar del caos que estaba ocurriendo en el campo de batalla. Le sonaban como susurros suaves y siniestros. Finos hilos azules comenzaron a crepitar alrededor de su cuerpo, mientras sus ojos adquirían un tono amarillento. Su visión se distorsionó y todo se volvió negro, dejando atrás solo hilos blancos en su visión. Cada hilo variaba en tamaño, siendo el punto donde estaba el demonio anterior el más grande y cubriendo todo su campo de visión con un brillante tono blanco. Increíble. Pensó Liam mientras miraba al demonio. Podía sentir cómo se le erizaba la nuca como resultado del poder que emanaba de él. Sin embargo, no tenía miedo. Había visto su parte justa de demonios poderosos a lo largo de su vida, y el demonio frente a él no era diferente de los que había encontrado anteriormente. Además, nadie se puede comparar con él. El príncipe clasificó al demonio que había conocido en el planeta anterior. El único planeta que se llevó la vida de Smalsnake. En comparación con él, el demonio que estaba frente a él no era nada del otro mundo. Seguía siendo extremadamente poderoso, pero no hasta el punto de dejarlo indefenso como el demonio clasificado por el príncipe. Quiero ver cuánto más fuerte me he vuelto. Liam comenzó a sacar su espada de su vaina de forma metódica y cuidadosa, como si su rostro se pusiera extremadamente serio. Su visión volvió gradualmente a la normalidad y el crepitar de los finos rayos de luz blanca se intensificó aún más. Casi inmediatamente después, la visión de Liam comenzó a desdibujarse y lo siguiente que supo fue que se encontraba de repente frente al demonio. Solo lanzó un tajo directo, pero el demonio pudo pararlo fácilmente con la mano. El demonio ladeó ligeramente la cabeza antes de lanzar su propio ataque, que se dirigió directamente hacia el cuello de Liam y llegó en un ángulo agudo. Rápido. Pensó Liam para sí mismo. Sin embargo, ya lo había visto venir, ya que una línea blanca se formó en su línea de visión ennegrecida como resultado de la activación del poder de sus ojos, y ladeó la cabeza hacia un lado, evitando fácilmente el ataque del demonio, para sorpresa del mismo. El rayo que rodeaba el cuerpo de Liam crepitó aún más ferozmente, y él volvió a golpear en dirección al cuerpo del demonio. El segundo ataque que lanzó fue significativamente más rápido y poderoso que el primero que había lanzado, y una vez más dejó al demonio en un estado de desconcierto. Cuando la espada de Liam hizo contacto con las manos del demonio, un potente sonido metálico reverberó a través de la atmósfera y ráfagas de viento presurizado salieron del punto de contacto entre los dos. El demonio fue empujado hacia atrás, y Liam volvió a atacarlo. De fondo, se podían oír sonidos amortiguados de explosiones. Los ataques eran tan feroces y fuertes que la cámara de Maná tembló como resultado de sus réplicas. Apreté los dientes y reprimí el gemido que estaba a punto de escapar de mi boca. Joder, joder, joder. Todo mi cuerpo parecía estar contrayéndose incontrolablemente mientras sentía un calor abrasador que subía desde lo más profundo de mi cuerpo. A medida que los poros de mi cuerpo se abrían completamente y absorbían con avidez el maná del aire, un remolino comenzó a formarse a mi alrededor en el proceso. El consumo de la hierba provocó estos efectos. No era una que me ayudara a romper específicamente,
sino que me ayudó a aumentar la velocidad a la que podía absorber el maná que estaba en el aire a mi alrededor. Debido a que había consumido una cantidad excesiva de hierbas en un esfuerzo por progresar, ya no era capaz de mantenerme al día con tal método, y en cambio, me limité a usar este método para forzarme al siguiente rango. Dolió. Joder, dolió, pero podía sentir que estaba progresando. Lenta pero constantemente, estaba empezando a sentir una sutil sensación de hormigueo cerca del centro de mi pecho. Ah. Casi. La espada del humano fue detenida una vez más por las afiladas garras de Suriol. Es bastante poderoso. Pensó Suriol mientras contemplaba al humano que tenía ante él. En ese preciso momento, sintió que su espada rozaba sus afiladas garras. El sonido que surgió como resultado del rechinar no fue nada agradable. Sin embargo, Suriol lo ignoró y centró su atención en la espada del humano. Levantó su meñique y golpeó el cuerpo de la espada por un instante. Luego, con un gruñido bajo, agitó sus alas y empujó al humano lejos de él. El humano voló varios metros hacia atrás antes de detenerse. El tono que salía de sus ojos brillaba con un tono aún más brillante de amarillo. Eres un humano extraño, murmuró Suriol de repente mientras bajaba ambos brazos. La cara del humano se endureció por un momento. Probablemente por confusión. Suriol continuó. No sé exactamente cuál es tu poder, pero parece que puedes mover tu cuerpo a velocidades que dejan sin palabras incluso a alguien como yo, y... Los ojos de Suriol se entrecerraron mientras su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo mientras estudiaba cuidadosamente al humano. Más específicamente, sus ojos. Parece que tus ojos son un poco especiales, me pregunto. Ni siquiera pudo terminar su frase antes de sentir una ligera brisa que lo rozó y el humano apareció detrás de él. Como si esperara su aparición, Suriol simplemente giró la cabeza e inclinó un poco la cabeza donde una afilada espada pasó zumbando. Impaciente, veo. Una sonrisa tranquila se extendió por su rostro mientras entrelazaba sus manos detrás de su espalda. Dio un paso atrás y habló. ¿Quieres saber algo? La espada del humano volvió a pasar silbando junto a su cuerpo. Esta vez, Suriol no pudo esquivar y encontró que una parte de su ala estaba un poco rasgada. Habla menos, lucha más. Me estoy empezando a aburrir. La voz del humano resonó en los oídos de Suriol. Fiel a sus palabras, realmente sonaba aburrido por el tono de su voz. El rostro de Suriol se tensó por un momento antes de que volviera a sonreír. Muy bien entonces. Dio una palmada y continuó con lo que estaba diciendo. ¿Qué iba a decir? Claro, iba a decirte a qué clan pertenezco. Suriol esquivó hábilmente la espada del humano mientras la sonrisa en su rostro se volvía bastante siniestra y se lamía los labios. Pertenezco al clan de la envidia. Inmediatamente después de decir esas palabras, tocó el aire. El humano exclamó sorprendido tras las acciones de Suriol mientras giraba su espada. Su cuerpo se detuvo de repente mientras la sonrisa de Suriol se profundizaba aún más. Veamos, veamos, veamos. Extendió su mano hacia adelante y la cerró. De repente, la espada del humano se hizo añicos y partículas púrpuras se dispersaron en el aire, cayendo suavemente sobre el cuerpo del humano. Todo esto sucedió tan rápido que para cuando se dio cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Suriol se acercó lentamente al humano y le preguntó. Ahora, vamos a ver exactamente a quién envidias. ¿Qué está pasando? Lien miró al demonio que estaba frente a él con confusión. Recordaba luchar contra él cuando de repente, su espada se hizo añicos y una serie de puntos púrpura aterrizaron en su cuerpo. Intentó evitarlos, pero ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Extrañamente, no me siento raro. Cualquiera que fueran los puntos, no parecían ser tan peligrosos. Sin embargo, mientras miraba en dirección al demonio, y más específicamente, a su amplia sonrisa, Lien tuvo una premonición ominosa, y no pasó mucho tiempo antes de que su premonición se hiciera realidad, ya que el demonio de repente se echó a reír a carcajadas. Esto fue mucho más fácil de lo que esperaba.
Tan pronto como su risa cesó, dirigió su atención a Liam. De acuerdo, veamos el resultado de mi trabajo. De repente, bajo la mirada de Liam, el demonio comenzó a transformarse. Su cráneo comenzó a moverse y también los huesos de su cuerpo. Toda la transformación fue bastante grotesca, ya que la sangre comenzó a filtrarse y un olor fétido impregnaba el aire. La escena era reminiscente de algo que uno solo vería en películas de terror. Era repugnante. Especialmente el olor fétido que persistía en el aire. Era cualquier cosa menos agradable. Probablemente debería atacarlo ahora. Mientras Liam seguía mirando al demonio que tenía delante, reflexionó sobre la situación. Si lo atacaba ahora mismo, casi seguramente saldría victorioso, es decir, a menos que fuera algún tipo de truco o trampa. Pero no le pareció así a Liam. Lejos de eso, de hecho, ya que el demonio realmente parecía vulnerable en ese momento. Liam sintió que su mano se contraía al aparecer otra espada en su mano. Si lo ataco ahora, seguramente saldrá herido. Probable no moriría, pero definitivamente saldría herido. El pie de Liam se movió hacia adelante. Ah, Justo cuando estaba a punto de dar otro paso, se detuvo. olvídalo, no sería divertido. De repente, soltó un bostezo. Rascándose la nuca, Liam sacudió la cabeza con decepción. ¿A quién engaño? Esta es la primera vez en mucho tiempo que puedo divertirme, y no voy a desperdiciarla. Estúpido. Liam encontraba toda la situación estúpida. Claro, su decisión también fue estúpida, pero francamente, no le importaba. Si ataca a su oponente ahora y le hace algún daño, sin duda tendría la oportunidad de vencerlo, pero eligió no hacerlo. ¿Razón? Porque no era divertido. Por otro lado, aunque era estúpido, esta era la naturaleza de Liam y entendía perfectamente lo estúpida que era su decisión. No es que le importara. ¿Por qué debería importarle en primer lugar? Su único propósito en la vida era luchar contra oponentes fuertes. Quítalo de la ecuación, y solo sería una cáscara vacía. En primer lugar, ¿no abandonó el dominio humano y se fue al reino de los demonios porque estaba aburrido? ¿Qué sentido tenía vivir si no había un propósito? Ya que no puedo luchar contra Ren todo el tiempo y ambos estamos limitados a nuestro entorno, sería realmente un desperdicio para mí desperdiciar esa oportunidad. En verdad. Bueno, esto es inesperado. Una voz familiar despertó a Liam de su ligero aturdimiento. Sus cejas se fruncieron inmediatamente al escuchar la voz del demonio. Levantando la cabeza, Liam quedó atónito por lo que vio. Ojos azul oscuro, cabello negro, cuerpo bastante fuerte pero delgado. ¿Qué está pasando? Abriendo lentamente la boca, llamó. ¿Ren? Capítulo 643, Guerra, 5. ¿Es más agudo de lo que me di cuenta o simplemente es estúpido? Suriol reflexionó para sí mismo mientras observaba al humano que estaba no tan lejos de él. En los momentos anteriores, justo cuando estaba transformando su cuerpo, sintió una ligera intención asesina proveniente del humano. Pensó que lo atacaría. Si hubiera un momento en el que fuera más vulnerable, sería durante su transformación, por lo que a Suriol le sorprendió que no lo atacara. ¿Sintió algo? En realidad, el humano probablemente habría sufrido graves lesiones o incluso la muerte si hubiera elegido atacar. El hecho de que no hiciera nada, en sí mismo, le había salvado la vida. Suriol no era tan tonto como para permitir que el humano se aprovechara de una debilidad tan evidente en sus defensas. Obviamente estaba preparado. Este nuevo cuerpo no está tan mal. Suriol dirigió su atención hacia su nuevo cuerpo. Apretó y desapretó los puños repetidamente antes de levantar la cabeza para mirar al humano que lo estaba mirando fijamente con una expresión llena de sorpresa. La sonrisa que ya tenía en la cara se ensanchó. ¿Esta es la existencia que envidias? Preguntó mientras se movía en este nuevo cuerpo suyo. Suriol era miembro del clan de la envidia. Un duque de rango 1, nada menos. Lo que hacía que el clan de la envidia fuera el más fuerte de los demás clanes era el poder único que tenía una parte de sus miembros. Envidia, lujuria, gula,
orgullo, avaricia, ira y pereza. Cada clan representaba un pecado, y con él, nacían con un poder innato que solo era único para su clan, y que encajaba perfectamente con su pecado. En el caso de Suriol, su poder era el de alguien que, mirando a través de los recuerdos de su adversario, podía imitar a la perfección a la persona que su adversario envidiaba. En este caso, era la forma que acababa de copiar. Suriol tardó 10 segundos en acostumbrarse al nuevo cuerpo, y cuando lo hizo, sintió que todo se aclaraba a medida que la información comenzaba a inundar su mente. Estaban un poco dispersos, ya que parecía haber algo mal con los recuerdos de la persona, pero eran suficientes para que Suriol los absorbiera y los asimilara. De hecho, es una persona digna de envidia. Extendió la mano, momento en el que se materializó una espada compuesta de energía demoníaca tangible. Suriol asumió lentamente su posición mientras mantenía la mirada fija en el humano que estaba frente a él. Veamos el poder del humano que envidias, ¿de acuerdo? Largo de aquí. Hein soltó un rugido resonante cuando su escudo chocó contra un demonio cercano, derribándolo al suelo con un fuerte golpe. Lo siguiente que hizo fue pisar la cabeza del demonio con el pie. ¡Crack! Después de escuchar un familiar crujido, se abalanzó hacia adelante, seguido por el ataque simultáneo de 5 demonios. Hein no se movió de su posición y en su lugar fijó su mirada en los demonios que estaban frente a él. En el momento en que sus ojos se encontraron, ambos adoptaron expresiones más viciosas y sanguinarias. ¡Cuac! ¡Cuac! Hein extendió la mano y la deslizó de forma horizontal. Había una pila en el suelo de varias cabezas cortadas como resultado de sus acciones. Hein manipuló lociones de fuego en el aire con un movimiento de su dedo, y como resultado, los cuerpos de los demonios se quemaron hasta quedar crujientes, exponiendo 5 núcleos inmaculados. No lo pensó 2 veces antes de destruirlos, pisándolos con el pie. Hein de repente soltó un gruñido cuando un demonio apareció a su derecha y lo atacó. Afortunadamente, pudo bloquear el ataque solo con su cuerpo. Son tantos. Ni siquiera un segundo después de matar a 5 demonios, 10 más estaban sobre él. La cantidad parecía interminable. Que se vaya todo a la mierda. Soltó un grito resonante mientras golpeaba su escudo contra el suelo con un solo movimiento amplio. ¡Guau! El suelo comenzó a fracturarse y una poderosa onda expansiva se propagó hacia afuera, obligando a los demonios que estaban a su alrededor a separarse. Hein aprovechó la oportunidad que se le presentó en esa fracción de segundo presionando su pie contra el suelo e impulsando su cuerpo en dirección al demonio que estaba más cerca de él. ¡Wick! Su escudo cortó al demonio en 2. Sin tomar un solo respiro, giró su cuerpo y la cabeza de un demonio cercano se desprendió, cayendo al suelo. Mientras la sangre seguía acumulándose en su escudo, no tardó mucho en volverse negra. Sin tiempo para preocuparse por los núcleos, Hein aplastó la cabeza del demonio con su pie y pateó hacia su derecha. Como un látigo, su pie golpeó el cuello de un demonio, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Ya sea con el puño, el pie, el escudo, la cabeza. Hein usó todo lo que tenía a su disposición para matar a los demonios que lo rodeaban. Parece que aprender de An Yufei no fue una mala idea después de todo. Su actual capacidad de lucha era el resultado de las enseñanzas de artes marciales de An Yufei. Hein se había dado cuenta hace bastante tiempo de que simplemente defenderse no iba a ser suficiente. Necesitaba encontrar maneras de lidiar con su oponente, por lo que le había pedido ayuda a An Yufei. An Yufei estaba encantado de ayudarlo a cambio de algo similar. Ahora que lo pienso, esto no es tan malo como mi tiempo con An Yufei. Se estremeció involuntariamente al recordar sus batallas con An Yufei. Al principio era soportable, pero el tipo. En este punto era inhumano. Hein lo temía más que a Liem y Ren. Inicialmente, era manejable, sin embargo, después de practicar un arte extraño, se volvió imposible de combatir. No solo los campos de entrenamiento quedaban en ruinas, sino que la forma en que luchaban no dejaba absolutamente ningún espacio para que Hein tomara un respiro en ningún momento. Hein era impotente para detener el ataque incesante de An Yufei, todo lo que podía hacer era prepararse y esperar a que su resistencia se agotara. Sin embargo, esto nunca parecía suceder a lo largo de sus combates, ya que An Yufei nunca parecía quedarse sin resistencia.
Era simplemente un monstruo. Aún así, es gracias a él que he mejorado tanto. Hein sonrió amargamente y respiró hondo. Fijando la mirada en los demonios que tenía frente a él, sus ojos se agudizaron y su escudo comenzó a brillar. Dominio de acero. El brillo alrededor de su escudo se hizo más intenso y no pasó mucho tiempo antes de que el escudo se dividiera en 5 piezas de diferentes tamaños. Comenzaron a flotar a su alrededor y mientras Hein gruñía una vez, los escudos comenzaron a crecer en tamaño con la ayuda del maná de Hein, que estaba unido al lado del escudo en forma de un material tangible translúcido. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera 5 escudos flotando, centrados por una parte de su escudo anterior. Abajo. Hein hizo un gesto con los dedos y los escudos se inclinaron con sus ápices hacia afuera. Todo esto sucedió en una fracción de segundo, y con un giro de sus manos, los escudos comenzaron a rodear su cuerpo con una velocidad creciente. Luego extendió su mano hacia adelante y el radio a su alrededor se expandió. Ek. Weak. Empezó a llover lluvia negra poco después, mientras que los gritos de agonía acompañaban la lluvia. La escena era extremadamente espantosa, con miembros volando por todas partes alrededor de Hein. Sin embargo, no tuvo tiempo de preocuparse por esto, ya que podía sentir que su maná disminuía a un ritmo alarmante. Se estaba agotando tan rápido que ni siquiera podía procesar la repugnancia que sentía en su estómago. Esto es mucho más agotador de lo que pensé. Hein comenzó a apretar los dientes. Al ritmo que iba, no veía cómo podría sobrevivir más de 20 minutos. Parecía mucho tiempo, pero en realidad, era prácticamente nada en comparación con una guerra que probablemente duraría bastante tiempo. Si eso no fuera todo. Hein se sorprendió por una explosión inesperada, durante la cual sintió una poderosa fuerza que chocaba contra su escudo, y se vio obligado a retroceder. Orc. Los escudos que giraban alrededor de Hein cayeron al suelo de forma impotente mientras él se deslizaba hacia atrás varios metros. Spert. Sintiendo una dulce sensación en la garganta, Hein de repente se encontró escupiendo sangre. Mierda, joder. Se limpió los labios y lentamente levantó la cabeza, momento en el que se encontró con la visión de un demonio mirando en su dirección. Hein pudo decir con solo una mirada que el demonio que tenía frente a él no era un demonio normal. Todos los demonios que antes lo atacaban habían dejado de atacar y habían desviado su atención. ¿Qué tenemos aquí? Un susurro siniestro resonó en el aire. En respuesta a la mirada del demonio, Hein notó un cambio en el ritmo de su respiración. Marqués. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Hein. El rango del demonio se hizo evidente en su mente y su cuerpo tembló aún más ferozmente. Apenas podía levantar la cabeza mientras el demonio examinaba su cuerpo cuidadosamente. No deberías haberte destacado tanto. Su voz espeluznante y siniestra resonó una vez más dentro de la cabeza de Hein. Si no te hubieras destacado tanto, nunca te habría encontrado. La voz de repente sonó mucho más cerca. Sin que Hein lo supiera, el demonio ya estaba a un par de metros de él. Rápido. Pensó Hein mientras tragaba un bocado de saliva. Ni siquiera podía decir cómo el demonio se había acercado tanto a él. La tez de Hein palideció y su cuerpo se torció abruptamente en dirección a donde vino la voz. Pero desafortunadamente era demasiado tarde. Sintió una poderosa fuerza presionando contra su abdomen y su cuerpo voló varios metros hacia atrás hasta que se estrelló contra el suelo. Joder. Hein maldijo en voz alta al sentir que le dolía cada parte del cuerpo. Lentamente levantó la cabeza para mirar al demonio que se acercaba lentamente a su dirección. No, lento era un eufemismo. Para cuando Hein parpadeó, ya estaba sobre él. Con su mano extendida, golpeó despiadadamente la cara de Hein, tratando de acabar con su vida en un instante. KHHH. Hein sintió que su vida destellaba ante sus ojos mientras miraba las garras que se acercaban. Las garras pronto llegaron a Hein. No. Capítulo 644, Guerra, 6. Todo debería haber terminado con un golpe de mi mano. Eso fue lo que pensó Mercurion, un demonio de rango marqués, mientras golpeaba hacia abajo al humano que tenía frente a él. Tenía un cuerpo bastante fuerte.
Uno que era difícil de romper con un solo ataque y que requería bastante fuerza, a pesar de que era de un rango inferior. Aún así, no debería haber sido imposible para Mercurión vencerlo. Al final, los orcos tenían un nivel de resistencia similar y él pudo matarlos fácilmente. Mercurión se sorprendió al sentir que sus garras golpeaban algo sólido y sintió una vibración que emanaba de su mano como resultado del impacto. ¿Qué está pasando? Se preguntó en voz alta mientras bajaba la cabeza para mirar al humano. En este preciso momento, Mercurión se sorprendió al ver que el cuerpo del humano se había vuelto completamente negro, y finas líneas amarillas comenzaron a aparecer alrededor del cuerpo del humano. Brillaban con un tenue tono amarillo y provocaban una sensación indescriptible de opresión. ¿Qué está pasando? Mercurión observó con incredulidad mientras sentía que algo andaba mal con la situación. Antes de que siquiera pudiera empezar a entender lo que estaba pasando, sintió una fuerte fuerza que envolvía todo su cuerpo mientras lo empujaba varios metros hacia atrás. Jack. Me duele. Mientras Hein tragaba aire con dificultad, de repente se sintió abrumado por un dolor insoportable en todo el cuerpo. En particular, podía sentir el dolor punzante y abrasador en sus venas, lo que le dificultaba incluso pronunciar un par de palabras. Sin embargo, con el dolor vino una cantidad indescriptible de poder. Hein gritó de agonía cuando los músculos de su mano derecha comenzaron a contraerse de manera incontrolable. Estaba empezando a perder el enfoque y su visión empezaba a volverse borrosa. El dolor era tan intenso. Maldita sea, no esperaba usar esto tan pronto en la guerra. Hein murmuró una maldición entre dientes mientras el temblor en su rodilla derecha y la creciente oscuridad en su visión continuaban. Recuerda, Hein, no lo uses nunca a menos que estés en peligro. Ya que solo estás aprendiendo sobre la parte del cuerpo, usarla te causará un dolor insoportable que te hará querer suicidarte. Hein comenzó a recordar algunas palabras que An Yufei le había dicho en el pasado. No solo eso, como aún no lo has dominado completamente, el dolor será aún peor de lo que puedo describir. Recuerda, no uses nunca el estilo grabar a menos que tu vida esté realmente en peligro. Debería haberle hecho caso. Hein dejó escapar una risa forzada. El estilo grabar. Sí, lo que Hein estaba usando en este momento era el estilo grabar. Bueno, al menos una pequeña parte de él. En realidad no podía aprender el estilo grabar ya que no usaba la espada y no se ajustaba a su estilo de lucha. Sin embargo, con el permiso de An Yufei, pudo aprender una pequeña parte de él. La parte que se centraba en el cuerpo. El dolor solo empeoró con el tiempo. No me queda mucho tiempo. Los 20 minutos que tenía antes ahora se habían reducido a un par de minutos. Hein era consciente de que estaba en una situación difícil, sin embargo, al enfrentarse a un demonio con el rango de marqués, sabía que no podía mostrar ninguna restricción. Con solo un paso, el suelo bajo sus pies se rasgó en pedazos y su visión se distorsionó. Antes de que se diera cuenta, estaba frente al demonio de rango marqués. Levantó el brazo y, curvando la mano en un puño, golpeó con todas sus fuerzas. Sus movimientos fueron tan rápidos que cuando lanzó un puñetazo, el demonio no pudo hacer más que mantenerse firme en su lugar mientras cruzaba los brazos para bloquear el ataque. Como resultado del ataque de Hein, el demonio se vio obligado a retroceder varios metros en dirección opuesta. Cuando finalmente se detuvo, tenía una expresión de completa sorpresa en su rostro. ¿Cómo? Se preguntó en voz alta mientras mantenía una expresión inexpresiva en su rostro. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera empezar a comprender lo que estaba sucediendo, Hein apareció de nuevo frente a él y le propinó otro poderoso puñetazo. Los ataques de Hein eran implacables. Ni siquiera le dio un solo momento al demonio para recuperar el aliento. Su estilo de lucha se parecía perfectamente al de An Yufei. Implacable y destructivo. La única diferencia era que Hein estaba perdiendo fuerza lentamente con cada segundo que pasaba. No obstante, fue suficiente para infligir graves daños al demonio. Hein estrelló la cabeza del demonio contra el suelo con su mano mientras su pie derecho inmovilizaba el cuerpo del demonio contra el suelo. Jack. Cuando el demonio se estrelló contra el suelo, dejó escapar un chillido lastimero y sus ojos se abrieron con sorpresa mientras miraba al suelo con incredulidad.
¿Cómo? ¿Cómo es posible? Hein pudo saber lo que el demonio estaba pensando simplemente observando la expresión de su rostro mientras montaba el cuerpo del demonio y comenzaba a golpearlo con todas sus fuerzas. Un puñetazo. Un segundo puñetazo. Un tercer puñetazo. Mientras la cabeza del demonio era golpeada de un lado a otro, el ritmo de los puñetazos comenzó a acelerarse y finalmente llegó a un estado frenético. Los golpes eran tan poderosos que el demonio ni siquiera podía gritar mientras sus ojos se volvían hacia atrás en su cabeza y la sangre volaba por todas partes. KHHH. Esto debería ser suficiente. Cuando Hein ya había lanzado su 15º puñetazo en el lapso de 2 segundos, pudo sentir su cuerpo en llamas y se dio cuenta de que necesitaba poner fin a la situación en este mismo instante. Tenía que poner fin a las cosas de inmediato si quería tener alguna posibilidad de sobrevivir a esto y salir con vida. Levantó la mano e hizo preparativos para acabar con todo en este preciso momento. Su mano se congeló en el aire mientras estaba a punto de balancearla. Hein parpadeó una vez, y durante ese breve momento, sus ojos se encontraron con los del demonio. Fue una sorpresa total para Hein cuando los ojos del demonio, que antes eran rojos, de repente se volvieron amarillos. Al mismo tiempo, Hein sintió que todo su cuerpo se volvía repentinamente letárgico. ¿Te sientes cansado? El demonio abrió la boca y su voz entró silenciosamente en la cabeza de Hein en un susurro bajo. Las esquinas de los ojos de Hein comenzaron a caer, y la mano que todavía estaba en el aire parecía estar a punto de caer en cualquier momento. Ya te has divertido conmigo, ¿verdad? Creo que ya es suficiente, ¿no crees? La voz del demonio siguió resonando dentro de la cabeza de Hein como múltiples susurros. Claro, en realidad estoy cansado. Hein murmuró para sí mismo al escuchar la voz del demonio. Los ojos del demonio comenzaron a brillar con un brillo aún mayor, y la mano de Hein, que había estado levantada anteriormente, comenzó a bajar lentamente. Sé que has usado mucha energía, ¿qué tal si te vas a dormir? Creo que te mereces dormir después de todo lo que hiciste. La voz del demonio se fue volviendo gradualmente más suave a lo largo de la conversación, y Hein ni siquiera se dio cuenta de cuando sus párpados comenzaron a cerrarse antes de que fuera demasiado tarde. Claro, tiene razón. Las palabras del demonio tenían sentido en su mente. En este punto, su fuerza y resistencia estaban casi totalmente agotadas. De hecho, su claridad mental ya había comenzado a disminuir mucho antes de este momento. No había podido pensar con claridad en bastante tiempo, y la voz del demonio resonaba completamente con lo que estaba experimentando en su interior. No solo eso, sino que de alguna manera se sintió aún más cansado cuando los ojos del demonio se volvieron amarillos. ¿Qué te parece si tomas una pequeña siesta? Creo que te la mereces. Estoy de acuerdo. Hein murmuró algo mientras finalmente asintió con la cabeza y cerró los ojos antes de desplomarse junto al demonio con un suave golpe. Mercurión soltó un suspiro profundo al sentir que el peso del humano se levantaba de su cuerpo. El brillo que había en sus ojos se desvaneció, y tan pronto como lo hizo, sacudió la cabeza hacia atrás para mirar al humano que lo había estado golpeando desde arriba un momento antes. ¡Qué vergüenza!, murmuró en voz baja. Para un demonio de rango marqués como él, sufrir una paliza tan vergonzosa le provocó diversas emociones. Vergüenza, ira, resentimiento. Este humano es peligroso. Se levantó lentamente y miró al humano que estaba inconsciente en el suelo. Mercurión era miembro del clan Pereza y tenía un temor persistente de que si no hubiera podido usar sus habilidades en el momento preciso en que lo hizo, podría haber sido el quien estuviera tirado en el suelo en lugar del humano. Naturalmente, la idea de que iba a morir nunca se le pasó por la cabeza en ningún momento. Era un demonio de rango marqués mientras que su oponente no lo era. A pesar de su repentino aumento de fuerza, todavía no era suficiente para lidiar con la gran diferencia de rango que tenían los dos. Claro, lo golpearon en el suelo, pero eso era parte de su plan. Solo necesitaba encontrar el momento oportuno para usar sus poderes y dejar a su oponente inmóvil mediante el uso de sus poderes. Y tuvo éxito. Deshagámonos de él. Mercurión miró el campo de batalla a su alrededor y decidió matar al humano que tenía delante. Su siguiente serie de acciones fue bastante rápida.
Levantando el pie, se dirigió hacia la cabeza del humano. O al menos intentó hacerlo. En el momento en que su pie estaba a punto de aplastar el cráneo del humano hasta convertirlo en pulpa, se congeló de repente en el aire, impidiéndole hacer el daño que pretendía. ¿Qué está pasando? Mercurión giró lentamente la cabeza, y al hacerlo, sus ojos se posaron en una figura cautivadora que tenía dos grandes cuernos que le salían de la cabeza. Sus ojos tenían un brillo rosado que brillaba intensamente. Si no te importa, ¿qué tal si lo dejas ir? Su voz seductora resonó en el aire mientras se acercaba lentamente a Mercurión. ¿Qué? Mercurión parpadeó una sola vez con su ojo mientras veía a la demonio que se acercaba a él por detrás. Cuando sintió algo fuera de lo común, su corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía moverse, y todo lo que podía sentir era que su cabeza asentía lentamente. Qué dulce de tu parte. La demonio murmuró algo en su oído en voz baja. Antes de que Mercurión pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, ella ya estaba de pie frente a él. Inclinando la cabeza más cerca de su oído una vez más, susurró algo más. Ya que estamos en ello, ¿por qué no me haces otro favor? Mercurión sintió escalofríos recorriendo su espalda al escuchar sus palabras, pero parecía como si su cuerpo estuviera congelado en su lugar y no pudiera moverse en absoluto. La demonio inclinó la cabeza hacia un lado y sonrió seductoramente en su dirección. Bajó la voz e inclinó la cabeza ligeramente mientras hablaba. ¿Por qué no mueres? Todo se volvió negro después de eso. Capítulo 645, Guerra, 7. Jin saltó en el aire mientras se escabullía hacia 5 demonios de rango marqués que estaban un poco más lejos de los otros demonios de rango marqués que habían tomado la decisión de avanzar un poco para explorar la guerra. Algunos de ellos incluso se habían unido activamente a la guerra, tratando de equilibrar la situación mientras los miembros de Ren estaban causando estragos en el frente. Su sola presencia estaba inclinando la balanza de la guerra mientras masacraban a cientos de demonios a la vez. Yo también debería jugar un papel. Con su rango siendo rango, Jin ahora tenía la habilidad de volar mientras saltaba por el aire de forma secreta. Acercándose a los demonios, activó su primera habilidad. Sigilo absoluto. B. El usuario puede ocultar completamente su respiración, latidos del corazón y ruido, así como su forma física al activar esta habilidad. Con los años, Jin había adquirido muchas habilidades diferentes. La mayoría de ellas provenían de su gremio. A veces como recompensa por todos sus logros y otras veces como un regalo de sus padres y su abuelo. Solía ser muy reacio a tomar habilidades en el pasado porque quería demostrarles a los demás que no necesitaba el gremio para ser el mejor, pero a medida que crecía y pensaba en sus pensamientos anteriores, solo podía sacudir la cabeza y lamentarse de lo estúpido e ingenuo que fueron sus pensamientos. Si naces con una ventaja, úsala. Nació con una cuchara de oro desde que era pequeño. Tal vez debido a los celos de los demás y a cómo afirmaban que la única razón por la que era fuerte era por su abuelo y todas las pociones que le dieron de niño, Jin comenzó a creer sus palabras, dando lugar a su fase de adolescente de moda donde consideraría a todos como su enemigo. Hacía tiempo que había superado esa fase. Ahora sabía mejor que nadie que la única opinión que importaba era la suya. Era su vida, no la de ellos. ¿Qué derecho tenían a decir algo sobre su vida? Solo pensar en cómo lo habían manipulado en el pasado despertó una ira oculta en su interior. Afortunadamente, me di cuenta pronto. Todo lo que necesitaba era una llamada de atención para darse cuenta de esto, y a partir de ahí, Jin decidió usar la única ventaja que tenía sobre los demás y adquirir las mejores habilidades que pudiera a través de su gremio. No solo eso, sino que también aprendió las mejores artes que el gremio tenía para ofrecer. Por supuesto, solo aprendió las que le beneficiarían, y no solo aprendió todas las artes por el simple hecho de aprenderlas. Si tan solo hubiera podido practicar todo antes. Solo pensar en todo el tiempo que había desperdiciado con su orgullo sin valor le produjo una gran decepción. ¡Qué desperdicio! ¡Fu! Su cuerpo emergió de detrás de un demonio de rango marqués. Había un total de 5 demonios de rango marqués dispersos a su alrededor y ninguno de ellos se dio cuenta de su presencia.
Apareciendo desde detrás del demonio, los ojos de Jin cambiaron cuando 5 objetivos rojos de tiro diferentes aparecieron en su visión. Bloqueo de axioma. S. El usuario adquiere la capacidad de ver a través del eje, los pivotes y el centro de gravedad del oponente, lo que le otorga una ventaja significativa en combate. Mientras jugaba con las 2 dagas en sus manos, un dominio circular comenzó a extenderse desde su cuerpo, hasta que comenzó a rodear el área a su alrededor y el demonio de rango marqués. Dominio del silencio. A. Construye un dominio alrededor del usuario que evita que todo el ruido escape. El dominio era invisible. Solo Jin tenía la capacidad de verlo expandirse desde su cuerpo y rodear el área a su alrededor y al demonio. La siguiente serie de acciones sucedió en un instante. Con los ojos recorriendo todos los objetivos, las manos de Jin brillaron y la daga en su mano atravesó cada uno de los puntos marcados en su visión. El demonio gritó en voz alta, pero no salió ningún ruido de su boca. Si eso no fuera suficiente, cuando Jin terminó de atacar al demonio de rango marqués, el demonio se encontró incapaz de moverse, ya que los ligamentos de sus brazos y piernas se habían desgarrado. Una larga línea se extendió a lo largo de su cuello, y sus alas habían sido cortadas. Lo último que sintió el demonio fue una mano atravesando su cabeza. Después de eso, todo se volvió oscuro. Ese es uno. Jin murmuró para sí mismo mientras sus ojos se estrechaban. Matar a este demonio fue la parte fácil. Lo más difícil fue lo que siguió después. Después de todo, aunque tenía las habilidades que le otorgaban la capacidad de matar a alguien en silencio, no camuflaba su muerte. En los próximos 2 segundos, uno de los demonios cerca de él definitivamente notaría que algo andaba mal y lo advertiría a los demás. Por lo tanto, la figura de Jin apareció de repente frente a otro demonio después de desaparecer brevemente. Esta vez, decidió no usar su habilidad de rango A, dominio del silencio, y en cambio simplemente atacó con su mano derecha, que sostenía una daga afilada. Por otro lado, su otra mano, que estaba vacía, se extendió hacia el lado izquierdo. Su mano gradualmente tomó una apariencia sombría a medida que una neblina oscura comenzó a envolverla. Hilos finos comenzaron a dispararse desde la punta de su mano, apuntando hacia 2 demonios de rango marqués cercanos. Todo esto sucedió dentro del corto lapso de 2 segundos que se había dado a sí mismo. Para cuando los demonios se dieron cuenta de que algo andaba mal, los hilos ya los habían alcanzado y se habían fijado en sus respectivos cuellos como dagas afiladas. Jin estaba abrazando a un demonio por detrás mientras presionaba una daga contra su cuello. Por otro lado, su mano izquierda, que se extendía hacia los otros 2 demonios de rango marqués, tenía hilos negros delgados que rodeaban sus cuellos. 3 de los 4 demonios restantes quedaron bajo su control en ese corto periodo de tiempo, y cuando el cuarto demonio se dio la vuelta para ver qué pasaba, se encontró con la vista de los fríos ojos de Jin. Chorrito. 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 Una fuente de sangre negra comenzó a rociarse en el aire mientras el demonio miraba a Jin con una expresión de absoluto terror. ¿Huele qué? Lo que estaba sucediendo ante los ojos del demonio parecía imposible. Estaba completamente más allá de su sentido común. Acaba de darse la vuelta para mirar la batalla al frente, solo para quedar atónito al ver que sus camaradas habían sido incapacitados. Todo esto sucedió tan rápido que no pudo reaccionar en absoluto. ¿Cómo? El demonio pensó para sí mismo mientras retrocedía un poco. Sus ojos estaban llenos de horror y miedo absolutos. Pum. 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 3 sonidos amortiguados resonaron debajo mientras Jin dejaba caer los cuerpos de los demonios al suelo. En su mano estaban 3 núcleos perfectamente formados que desaparecieron con un chasquido de su dedo. Así, Jin se había deshecho de 4 demonios de rango marqués. Lo que estaba sucediendo ahora no era una coincidencia. Este fue el producto del trabajo duro de Jin. Él entendía cuán grande era la brecha entre él y Ren. Su objetivo solía ser perseguirlo, pero se dio cuenta de que eso era estúpido. Fundamentalmente, Ren no era él. Ren era un espadachín y Jin era más un asesino. Las armas que usaban eran diferentes y también la forma en que luchaban. Al darse cuenta de esto, todo se le hizo claro a Jin. Me concentraré en mejorar en lo que soy bueno en lugar de intentar alcanzar a Ren. Puede que no sea el mejor espadachín del mundo, pero seguro como el infierno será el asesino más fuerte que haya existido.
Y el hecho de que pudiera matar a 4 demonios de rango marqués cuando su fuerza era la misma que la de ellos era un testimonio de cuán fuerte se había vuelto a lo largo de los años. Es bastante bueno. Emma murmuró mientras miraba hacia el cielo donde estaba Jin. Actualmente, estaba cara a cara con un demonio de rango marqués. Ella presenció, junto a Melissa, cómo despachaba a 4 demonios de rango marqués en cuestión de 1 minuto. Su fuerza la había dejado realmente atónita. Me pregunto cuánto esfuerzo habrá puesto a lo largo de los años para volverse tan fuerte. Sin lugar a dudas, el talento de Jin no era lo único que lo había llevado a ser tan fuerte. Ella sabía mejor que nadie que el esfuerzo y la dedicación eran los requisitos necesarios para que alguien se volviera fuerte. Una sonrisa amarga se extendió por su rostro al pensar en el esfuerzo que ella había puesto. Me pregunto si mis esfuerzos todavía no son suficientes. La razón por la que ella quería volverse fuerte era para no ser una carga para Kevin, pero no parecía que él apreciara sus esfuerzos, ya que parecía haber puesto distancia entre ellos en los últimos años. Al principio no se dio cuenta del porqué y la idea la entristeció, pero después de reflexionar más profundamente, se dio cuenta de que probablemente se debía a que él todavía la consideraba una carga y que probablemente estaba poniendo distancia con ella para que no se hiciera daño. Bueno, al menos eso era lo que se obligaba a pensar. Después de todo, no había forma de que Kevin la abandonara, ¿verdad? Oye, despierta. ¡Ay! Una bofetada en la parte posterior de la cabeza fue lo que la sacó de sus pensamientos. Giró apresuradamente la cabeza y fulminó con la mirada a Melissa. ¿Para qué fue eso? Melissa la miró con una expresión que decía, ¿en serio me estás preguntando algo tan obvio?, mientras señalaba el campo de batalla. ¿Te quedas en un estado de trance cuando hay una guerra en marcha? ¿Te hiciste daño antes de venir aquí? Emma puso una cara avergonzada. Bajó la cabeza y susurró. Tienes razón. No me digas que no. Cruel como siempre, Melissa no se contuvo y siguió con su diatriba. Entiendo que tengas problemas de pareja, pero todo tiene su momento y ahora no es el momento de pensar en este tipo de cosas. ¿Cómo supiste? No importa cómo lo sé. El dispositivo que instalé a nuestro alrededor no va a durar para siempre. El núcleo ya se está quedando sin energía, así que más vale que te prepares para luchar pronto. Melissa sacó varias botellas de su espacio dimensional. Todas contenían sustancias de diferentes colores en su interior. Abrió una y se la dio a Emma. Toma, bebe esto, te ayudará a luchar mejor. ¿Qué es esto? Emma preguntó con curiosidad. Melissa se lo metió en la mano y respondió. Solo tómalo. No te voy a envenenar. Vale, entonces. Emma se bebió la poción bajo la mirada de Melissa. Sintió una repentina oleada de fuerza. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras miraba a Melissa. No hagas preguntas. No entenderías ni siquiera si te dijera lo que hice. Le tiró a Emma varias cartas de diferentes colores. Después, se agachó en el suelo y tocó un pequeño dispositivo que había instalado en el suelo. Prepárate, en los próximos segundos nos van a atacar por todos lados. Asegúrate de no morir. Melissa tocó el dispositivo antes de que Emma pudiera terminar su frase y, de repente, sintió que miles de ojos diferentes se posaban en su cuerpo. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Mierda, Melissa. Mientras la sacudida en la habitación se intensificaba y mi corazón comenzó a palpitar, dejé escapar un grito. ¡Guac! Al mismo tiempo, la habitación comenzó a temblar con más fuerza. Esto era especialmente cierto en el caso de las columnas, que temblaban tan violentamente que parecía que podían derrumbarse en cualquier momento. Aún no. Golpeé el suelo con el puño y apreté los dientes con fuerza. Cerré los ojos y me concentré en el maná que estaba entrando en mi cuerpo. Seguí controlando sus movimientos dentro de mi cuerpo para asegurarme de que todo funcionaba como debería. Un solo error y estaría jodido. Cuando cerré los ojos para examinar el estado de mi cuerpo, me alegré al llegar a la conclusión de que estaba solo unos segundos de romper el límite. Inmediatamente después de darme cuenta de esto,
abrí los ojos de golpe y mastiqué apresuradamente otra hierba. ¡Guaak! Como si la lava hirviendo recorriera mis venas, mi cuerpo se sacudió y dejé escapar un grito desgarrador. El grito fue tan fuerte que ahogó el sonido de las explosiones provenientes de la guerra, y no pasó mucho tiempo antes de que de repente escuchara un crujido dentro de la habitación. Todo cambió después de eso. Capítulo 646, Guerra, 8. La situación no pinta bien. La expresión de Angélica era de tristeza mientras se agachaba para examinar a Hein, que yacía inconsciente en el suelo en ese momento. Por suerte, parece que está bien, pero está completamente agotado en este momento. Suspiró aliviada al darse cuenta de que Hein estaba bien y lentamente se levantó y escaneó su entorno. El área que la rodeaba estaba completamente vacía, ya que se formó un círculo a su alrededor y cualquier demonio que entraba en su radio giraba bruscamente y cargaba contra los otros demonios del área con una mirada vacía. ¿Qué estás haciendo? Estamos en el mismo Siwak. Traidora. Todo esto gracias a su poder que le permitía controlar a los demonios de rango inferior. Repórtame tu situación. Angélica levantó la muñeca y susurró algo. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera varias respuestas. Wek, no me estoy manteniendo muy bien, ya he perdido 8 de mis mascotas y estoy siendo empujada hacia atrás en este momento. La primera en responder fue Ava, y parecía que se había apresurado al hablar. Su forma de hablar dejaba muy claro que las circunstancias que la rodeaban eran desastrosas. Estoy con Ryan en este momento, y estoy ayudando desde arriba, pero los demonios ya se han infiltrado en un pequeño parak. El audio de Leopoldo se cortó en medio, y las cejas de Angélica se fruncieron. ¿Qué pasó? Una voz nítida resonó después de la voz de Liam. Pertenecía nada menos que a Amanda, quien seguía disparando sus flechas al cielo, matando a cientos de demonios a la vez. Estoy bien por ahora, pero me estoy quedando sin mana poco a poco. He sido atacada por algunos demonios, así que mi mana se está agotando rápidamente. Yo también estoy bien, pero actualmente estoy luchando contra 5 demonios de rango marqués, así que no creo que esté bien por mucho más tiempo. La respuesta de Anju Fei llegó mucho más tarde que la de Amanda, y cuando lo hizo, Angélica bajó la muñeca y frunció el ceño. Levantando la cabeza, miró a Liam, que estaba en el cielo, y su expresión se volvió aún más sombría. Esto no es bueno. Fue en ese preciso momento que se dio cuenta de que el equilibrio de la guerra estaba a punto de inclinarse. Si esperaban solo unos minutos más, todos estarían en un aprieto muy serio. Su corazón se aceleró sin darse cuenta. El sonido de clic tan familiar resonó dentro de la cabeza de Liam mientras sentía algo afilado rozar su piel. Con solo un parpadeo, inclinó la cabeza hacia la derecha y evitó por poco la espada del demonio de rango duque. ¿Esquivaste eso? Una expresión de sorpresa apareció en el rostro del demonio. Liam optó por no responder y en cambio centró su atención en el demonio de rango duque que estaba frente a él. Su aspecto actual era idéntico al de Ren en todos los aspectos. Desde la estructura de su cuerpo, su cabello y sus ojos. Era una copia exacta de Ren en todos los sentidos imaginables. A tal punto que Liam tuvo la impresión de que estaba luchando contra Ren en ese momento. Solo había un problema. Esto no es divertido. Ya había luchado con Ren docenas de veces antes. Conocía casi todo sobre el estilo de lucha de Ren. Era fácil para él contrarrestar sus movimientos rápidos habituales. Parecía que las cosas se le estaban poniendo más fáciles, a pesar de que estaba en una situación que debería haber sido cada vez más difícil. No me gusta esto. Sin darse cuenta, estaba expresando su disgusto en voz alta. El demonio de rango duque hizo una pausa. ¿No te gusta esto? Yo, no. Liam sacudió la cabeza con una clara expresión de disgusto en su rostro. ¿Tienes idea de cuántas veces en el pasado me he enfrentado a Ren? Es al punto donde ya ni siquiera puedo llevar la cuenta. En realidad, era más como si se hubiera olvidado, pero no iba a decir eso. Casi he memorizado todos sus movimientos y ataques a estas alturas. ¿De verdad crees que si te convirtieras en él, me pondrías las cosas más difíciles? Mientras Liam apretaba los dientes y concentraba su atención en el falso Ren, un rayo comenzó a crepitar alrededor de su cuerpo.
Desafortunadamente, eso está muy lejos de la verdad. Golpeó su espada, produciendo un sonido similar a un clic. El demonio de nivel Duque apenas pudo parar el ataque con un golpe de espada. A pesar de esto, fue empujado hacia atrás. Liam lo persiguió. Mira, lo que estás haciendo no es tan impresionante. Yo también puedo hacer eso. Si Ron hubiera estado presente y hubiera presenciado la escena, probablemente habría sacudido la cabeza con desdén. ¿Desde cuando mi arte de la espada se ha vuelto tan común como una col? Para que haya dos personas que usen algo similar al estilo Keiki, Ren habría comenzado sin duda a reevaluar las decisiones de su vida. Aunque las suyas eran imitaciones y no idénticas, el hecho de que pudieran imitarlo hasta ese punto habría dejado a uno sin palabras. Cuando Liam apareció directamente frente al demonio de rango Duque, el rayo que crepitaba alrededor de su brazo se intensificó, al igual que sus movimientos. Si era rápido antes, ahora era imposiblemente rápido. Cortó hacia abajo con todo lo que tenía, obligando al demonio de rango Duque a retroceder de nuevo. No es suficiente. El sonido crepitante del rayo que se producía alrededor del cuerpo de Liam se hizo aún más fuerte. Su forma, que había sido visible momentos antes, desapareció en el fondo, dejando atrás solo dos pupilas que brillaban con un tono amarillo brillante. Los rayos de luz bailaban salvajemente detrás de él, y no pasó mucho tiempo antes de que parecieran tomar la forma de un gigantesco dragón azul. El segundo movimiento del estilo iboriano, dragón de rayo. El dragón se abalanzó hacia adelante, abriendo su boca de par en par antes de morder en dirección al demonio de rango Duque. La fuerza con la que llegó el ataque fue extremadamente devastadora, y fue suficiente para hacer que el rostro del demonio de rango Duque cambiara, ya que varios cientos de anillos azules aparecieron justo frente a él. Anillo de vindicación, descarga elemental, rayo. El dragón, que antes tenía el tamaño de un avión, se encogió considerablemente cuando vio los círculos por primera vez, y no pasó mucho tiempo antes de que desapareciera por completo. El demonio de rango Duque sonrió al ver desaparecer al dragón. Su sonrisa no duró mucho porque de repente sintió que el pelo de la nuca se le erizaba. Poco después, comenzó a escuchar el eco de una voz fría junto a su oído. ¿Creerías que caería en algo como esto? Liam extendió la mano en dirección a la cabeza del demonio. Su movimiento fue simple, ya que solo extendió la mano, pero fue suficiente para asustar al demonio porque la velocidad a la que se movía era simplemente alucinante. Incluso él, un demonio de rango Duque al borde de alcanzar el rango de príncipe, estaba luchando con su velocidad. Eso solo significaba lo rápido que eran los movimientos de Liam. Tristemente, la desafortunada realidad era que el demonio no era solo un demonio de rango Duque de nombre. Precisamente en el momento en que la mano de Liam estaba a punto de entrar en contacto con la parte posterior de su cabeza, el espacio alrededor de Liam comenzó a agrietarse, y lo que parecían ser las puntas puntiagudas de espadas reales comenzaron a materializarse a su alrededor. Mierda. Liam maldijo para sus adentros mientras detenía lo que estaba haciendo. Después de eso, diferentes líneas blancas comenzaron a aparecer en su campo de visión. Esto fue inmediatamente seguido por sus pupilas amarillas brillando con un tono amarillo más intenso. Luego echó un vistazo a su alrededor y pudo esquivar hábilmente las líneas blancas que se dirigían hacia su cuerpo. Desafortunadamente, la cantidad de líneas blancas era simplemente demasiada para que él las evitara por completo. Hombro izquierdo y muslo derecho. Sintió algo afilado en esas áreas. Parpadeó una vez, su visión volvió a la normalidad y fue entonces cuando se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto de sangre. Claramente estaba herido. ¿Te aburres ahora? La voz del demonio de rango Duque se podía escuchar proveniente de la dirección de su extrema derecha. En lugar de girarse, Liam bajó la cabeza. ¿No hablas? El demonio pareció haber malinterpretado el silencio de Liam como una confirmación, ya que no lo atacó de nuevo. En cambio, se acercó lentamente a Liam, quien flotaba en el aire con una expresión seria en su rostro. ¿En qué estás pensando? El demonio ya estaba frente a Liam antes de que él se diera cuenta. En secreto, el área alrededor de Liam había comenzado a ser envuelta por un dominio oscuro que los estaba aislando lentamente a los dos. Con una mirada tranquila en su rostro, examinó cuidadosamente el cuerpo de Liam. Digamos.
En lugar de atacar inmediatamente, su figura volvió a su forma original. Ya no parecía Ren. En su mente, la batalla había terminado. Con el dominio establecido, era imposible que muriera. ¿Qué piensas acerca de firmar un contrato conmigo? Los ojos del demonio brillaron una vez más, y Liam sintió que su cuerpo se volvía letárgico una vez más mientras su cabeza se llenaba de susurros suaves. Un contrato apareció en las manos del demonio. Firma el contrato. El demonio recorrió el campo de batalla con la mirada y sonrió. Firma el contrato YU. El demonio se detuvo en medio de su frase al girar abruptamente la cabeza para mirar hacia la distancia, donde sintió un cambio significativo en el entorno circundante. No fue el único en notar el cambio brusco en el ambiente, ya que todo el campo de batalla se detuvo de repente. Casi inmediatamente después de eso, una enorme columna amarilla se disparó hacia el cielo. Instantáneamente, una presión asfixiante aterradora envolvió a todos en el campo de batalla. Casi todos podían sentir que su respiración se volvía más laboriosa, con la excepción del demonio que estaba parado frente a Liam. Al mismo tiempo, las pupilas de varios demonios en la distancia comenzaron a contraerse. Este poder. El demonio miró hacia la distancia mientras mantenía una expresión de incredulidad total en su rostro. En contraste con todos los demás presentes, tenía una capacidad asombrosa para medir la intensidad de la presión que emanaba de la distancia. Eso. Liam giró débilmente la cabeza para mirar en dirección a donde venía el pilar. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras miraba en dirección al demonio y murmuró. Esa es la existencia que envidio. Lo hice. Después de sufrir por quién sabe cuánto tiempo, finalmente había logrado atravesar. Una sensación refrescante envolvió todo mi cuerpo mientras me levantaba lentamente de mi lugar. Cuando abrí los ojos para mirar a mi alrededor, me quedé atónito por lo que estaba dentro de mi visión. Tantos Psyans. Debió haber más de 1 millón de partículas distintas de diferentes matices que se materializaron de repente a mi alrededor. Estas partículas tocaron mi cuerpo y se movieron a su alrededor en respuesta a cada uno de los movimientos que hacía. Pude ver cómo los Psyans se alejaban de mi mano al levantarla, y parecía casi exactamente como si estuviera moviendo mi mano a través del agua. Fue muy interesante. Ahora no es el momento para que me fascine con este tipo de cosas. Levanté la cabeza para mirar hacia la distancia y fue ahí donde mis cejas se fruncieron. Afortunadamente, no tardé mucho en romper. Mi visión de repente se distorsionó cuando di un paso casual hacia adelante. Con ese solo paso, de repente estaba afuera de las paredes del castillo. Mi mirada recorrió el campo de batalla, y no pasó mucho tiempo antes de que se fijara en un demonio en particular en la distancia. ¿Es ese Liam? A su lado había una figura familiar. No era otro que Liam. Mis cejas se fruncieron aún más cuando vi en qué estado estaba. No permanecieron fruncidas por mucho tiempo, ya que pronto se relajaron. ¡Qué idiota! Murmuré para mis adentros mientras me esforzaba mucho por reprimir el impulso de sacudir la cabeza. A primera vista, pude decir que había desafiado al demonio de rango duque a propósito porque este oponente era el más poderoso en el campo de batalla. Poco sabía que el llamado demonio de rango duque estaba a punto de romper el rango de príncipe. En realidad, probablemente lo sabía, pero aún así no le importaba. Este hecho solo hizo que me fuera más difícil dejar de sacudir la cabeza. Aunque arreglé la mayoría de sus recuerdos, ¿por qué no puede actuar normalmente por una vez? Esto me estaba dando dolor de cabeza. En realidad, hablando con realismo, él era el único que podía haber detenido al demonio de rango duque durante tanto tiempo como lo hizo. En lugar de ser un idiota, fue el que más o menos impidió que la guerra terminara antes de tiempo. Simplemente era demasiado sensible ya que siempre tendía a hacer este tipo de tonterías. Parpadeando una vez, me encontré parado junto a Liam y el demonio. Calmadamente abrí la boca y dije algo después de bajar la cabeza para echar un vistazo fugaz en dirección a Liam. Déjame manejar las cosas por ahora. Lanzamiento masivo medio.